Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con la técnica de alambrismo. Son rulitos estirados que van envolviendo los pétalos de tal manera que van generando pequeñas ondulaciones o nervaduras. Como siempre, la técnica es muy sencilla de hacer. Los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar este anillo vamos a utilizar los siguientes materiales: alambres de cobre dorado, calibre 22, calibre 26 y calibre 28, brillantes de 4 milímetros de diámetro, una perla de río, una base circular de 1,5 centímetros de diámetro y 2 centímetros de diámetro, un alicate de corte, un alicate de presión y un crochet Macusa 4. Empezamos. Acá tengo un alambre calibre 22 directamente del carrete y por acá tengo una base circular de 20 milímetros de diámetro. Entonces acá dejo 4 dedos, hago una señal y luego le doy 4 vueltas a mi base, presionando bien 2, 3 y 4. Entonces ahora deslizo el aro y con este alambre le doy 2 vueltitas acá al arito, al aro que he formado. Quiebro acá primero y le doy 2 vueltas, una vuelta y otra más con la pinza para jalarlo bien, para presionarlo bien. Este alambrecito lo dejo por mientras porque va a asegurar mi flor también. Entonces acá presionamos acá un poquito y luego acá al costado a medio centímetro empiezo a hacer mi flor. Tomamos nuestra base circular nuevamente para hacer los pétalos. Dejamos acá 1,5 centímetros y damos vuelta a nuestra base. Presionamos y luego aseguramos con un alambre calibre 28. Dos vueltas, 3 vueltas. Comprobamos si está conforme la circunferencia del pétalo y si está conforme. Entonces ahora medimos más o menos la mitad, le hacemos un quiebre, otro por acá y adelgazamos nuestro pétalo. Más o menos que tenga la medida de un palito número 6. Tenemos acá, así es la medida, el grosor. Entonces vamos por el próximo pétalo. Entonces tomamos nuevamente nuestra base circular
hacemos la misma operación, tomamos la medida, luego aseguramos nuestro pétalo 2, 3 veces y tomamos la mitad, quiebre, otro quiebre y adelgazamos nuestro pétalo. Que tenga la medida de un palito de tejer número 6. Y así continuamos realizando los siguientes pétalos. Acá ya realicé 4 pétalos. Y recuerdan este alambre del inicio que dejamos los 4 dedos. Es el momento de utilizarlo. Acá, paralelo a esto, está nuestro pétalo de inicio. Entonces acá aseguramos con nuestro alambrecito, le damos unas vueltitas, hacemos un quiebre acá con la pinza y luego damos la vuelta a nuestro aro y estiramos fuerte para asegurar bien. Le damos otra vuelta más para mayor seguridad y jalamos y aseguramos bien nuestro pétalo al aro. Y el excedente lo cortamos, siempre tratando de que esté para arriba y no nos vaya a molestar acá el dedo. Cortamos acá, acomodamos nuestro alambre para arriba. Y ya tenemos asegurado este lado de la flor. Entonces yo continúo, me faltan 2 pétalos. Yo continúo realizando los siguientes pétalos. Bueno, acá ya terminé de hacer mis 6 pétalos. Y acá tengo mi alambre de costura, lo corto al ras. Bueno, y acá tengo el alambre del último pétalo. Este es el primer pétalo. Entonces corto más o menos acá 4 dedos igual. Y me desligo. Entonces ahora vamos a hacer la misma operación que hicimos acá, que aseguramos este pétalo al aro. Ahora vamos a asegurar este pétalo al aro, paralelo a este. Hacemos acá un quiebre y pasamos nuestro alambre por debajo del aro. Y aseguramos este pétalo con 1 y 2 vueltitas. Nos ayudamos de la pinza para asegurar bien. Y acá cortamos al ras, siempre asegurándonos que el alambrecito quede por arriba de nuestra labor. Entonces, así queda concluida la estructura de nuestra flor unida a nuestra base de anillo. Entonces, esto de acá lo reservamos. Por otro lado, acá yo tengo un alambre calibre 26 y por acá tengo un crochet, sin importar la marca, pero este es Macusa 4. Pero lo importante es el soporte. Vamos a hacer un rulito. Y para empezar vamos a hacer una medida de
7 centímetros, lo que da el soporte. Yo me quedo haciendo el rulito. Acá ya tengo una medida de 7 centímetros. Entonces deslizo mi soporte y estiro el rulito. Lo estiro, lo estiro completamente. Una vez que ya tengamos estirado nuestro rulito, tomamos la estructura de nuestra flor y vamos a colocar el alambre acá al inicio de un pétalo. Así colocamos. Vamos a poner 3 rulitos. Entonces vamos a tomar 3 rulitos. Estos de acá van a ir en el marco del pétalo y este va adentro. De esta manera. Ponemos acá el alambre, sujetamos acá con este dedo y vamos a colocar acá nuestro rulito. Nos ayudamos acá, le damos una vueltecita, lo sujetamos acá y vamos con la segunda vuelta. Vamos a colocar los 3 rulitos sobre la estructura del pétalo y un rulito va sobre el marco, otro va en el medio y otro va en el otro marco. Entonces continuamos de la misma manera. Damos la vuelta acá, entramos, recuerden, un rulito sujeta acá, otro va en el medio y el tercero va en el otro marco del pétalo. Así vamos dando varias vueltas. Recuerden, uno acá, otro en el medio. Así realizamos nuestra nervadura de nuestro pétalo. Este rulito del centro va a ser como la nervadura de nuestro pétalo. Continuamos. De la misma manera. Hasta el final. Una vez que ya llegamos hasta este punto, que ya estamos casi al borde, que se nos dificulta un poco porque ya no entra nuestros 3 rulitos ya no entran porque es más pequeño. Entonces llegó el momento de acabar esto. Estiramos un poco, cortamos y le colocamos acá alisamos esto y colocamos un brillantito acá al extremo para que nos asegure el trabajo y no se nos resbale. Entonces aseguramos acá 2 veces. Acá cerramos una vez y al otro lado otra vez, otra vueltita. Si se nos dificulta, nos ayudamos de una pinza para jalar bien esto. Entonces acomodamos bien nuestro brillantito. Vamos a poner acá al extremo, acá en la puntita. Y cortamos nuestro alambrecito excedente.
Y así queda concluido nuestro primer pétalo, que es como una hojita con una nervadura. Tiene relieve por acá, quiero que lo vean bien. Ahí está. Aseguramos acá nuestro alambre de inicio. También 2 vueltitas. Recuerden siempre el alambre para delante de nuestra labor para que no nos ocasione molestias. La cerramos, acomodamos bien. Y así queda nuestro primer pétalo. Yo continúo con los siguientes pétalos. Bueno, acá ya tengo un paso más adelantado. Ya realicé mis 3 primeros pétalos. Solamente para hacer un repaso, que son 3 rulitos, uno acá en el marco del pétalo, otro en el medio y otro en el otro lado. Y así continuamos realizando el cuarto pétalo. De esta manera muy sencilla. Yo continúo. Bueno, acá ya realicé mi labor en los 6 pétalos. Ya terminé mi primer tiempo, entonces ahora esto lo reservamos. Por otro lado, yo acá tengo un alambre calibre 22 para realizar el segundo tiempo, que es muy parecido al primero, solamente que varía una dimensión diferente. Tomamos nuestra base circular, pero ya no tomamos la parte de 2 centímetros, sino de 1,5 centímetros. Entonces acá dejamos 2 centímetros para empezar. Y tomamos nuestro alambre calibre 28 para asegurar acá, dándole 3 vueltecitas. 2 y 3. Rectificamos la medida. Está un poco grande. Aseguramos bien. Y tenemos nuestra medida. Tomamos la mitad, igual que hicimos anteriormente. Tomamos la mitad, hacemos el quiebre por acá y adelgazamos nuestro pétalo. Exactamente igual al trabajo que hicimos anteriormente en el primer tiempo, solamente que tiene acá la medida de 1,5 centímetros de diámetro para realizar la hojita. Entonces yo me quedo realizando las siguientes hojas. Bueno, acá ya realicé mis 6 pétalos. Entonces este es mi alambre de costura. Voy a cortar. Este es mi alambre del inicio. Este es mi pétalo de inicio y el alambre de inicio. Y este es el pétalo final con el alambre final. Cruzamos así el alambre sobre el pétalo, doblamos acá y le damos 2 vueltitas. Nos ayudamos de la pinza para jalarlo bien y damos otra vueltita más y cortamos nuestro alambrecito excedente. Y luego el alambre, el de inicio, hacemos lo mismo, pero es más pequeño, entonces nos ayudamos de la pinza y siempre por delante. Y presionamos. Entonces la estructura de nuestro segundo tiempo queda concluida. Esto de acá lo reservamos. Por otro lado, yo ya hice el rulito igual con las mismas características
anteriores. Esto es un repaso, por eso es que ya lo hago más rápido. Entonces traemos la estructura de nuestro segundo tiempo y hacemos la misma operación. Tomamos 3 rulitos y envolvemos nuestro pétalo. 3 rulitos y envolvemos nuestro pétalo. 3 rulitos y envolvemos. 3 rulitos y envolvemos. Entonces, como ven, el trabajo es el mismo. Yo me quedo rellenando los pétalos que me faltan. Exactamente igual como hicimos el primer tiempo. Con nuestras piedritas acá al final. Yo continúo. Bueno, acá ya terminé de realizar los pétalos de mi segundo tiempo. Entonces traigo mi primer tiempo al que le puse acá un alambre calibre 28 y esto lo sobreponemos acá de tal manera que quede entre los espacios que había, quede los pétalos del segundo tiempo. ¿Y qué hacemos acá? Nos ponemos a amarrar nuestros pétalos, uno, el de abajo con el de arriba, acá bien al extremo. Y luego el de abajo con este de acá. Así con mucha paciencia vamos uniendo un pétalo de abajo con el pétalo de arriba, acomodando que no se noten los espacios. Luego este pétalo de acá. Así, de esta manera yo termino de coser mis 2 tiempos. Bueno, y aquí ya terminé de coser mis 2 tiempos de la flor. Dejé el alambre por arriba para colocarle la perlita acá en el centro. Y acá la voy a coser 3 veces para asegurarla bien. 1, 2 y 3. Yo me quedo cosiendo la perla. Bueno, acá ya tengo un pasito más adelantado. Ya cosí mi perla. Y bueno, de esta forma queda concluido nuestro trabajo realizado con la técnica de alambrismo. Espero que les guste y que les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.